Muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde nos vean. Vamos a reanudar nuestra línea de pensamiento acerca de estos temas que hemos venido desarrollando. Continuamos, por supuesto, con el tema 2. Aquí lo hemos separado con esta literal 2b, hablando todavía de la promesa de redención. Sin embargo, en esta ocasión vamos a abordar el la comprensión de la obra redentora, que para poder entenderla, al igual que hicimos con el tema de la promesa de redención, ahora hablando estrictamente, específicamente de la obra redentora, también requerimos visualizarla en varios aspectos o dimensiones. En primer lugar, al igual que hacíamos con la promesa, la redención debe ser entendida como una obra, como una acción de Dios en la eternidad. Pero aquí se agrega un segundo elemento muy importante que cobra relevancia para la vida de la iglesia, para la vida de los fieles, que es el propósito de la redención. Por supuesto, ahora lo podemos amplificar y clarificar a la luz de esta magnanimidad de nuestro Señor, que se llama Libro del Cielo. Y por supuesto que no podemos omitir hablar de la redención en el tiempo, que es de lo que más nos ha hablado nuestra iglesia. Todo lo relativo a los evangelios, a las obras magníficas de tantos y tantos teólogos y santos de la iglesia, pues no se han referido a otra cosa en estos 2000 años que llevamos de Iglesia Católica, que a la redención, la obra salvífica que ha dado a una rama de la teología conocida como la soteriología, que es el estudio de la salvación. Pero los aspectos relativos a la redención en el ámbito de la eternidad han sido escasamente abordados, lo cual es obvio de entender porque pues, no se tenían elementos, fundamentos en que apoyarse para poder desarrollar y disertar en torno al tema. Y lo mismo podemos decir del segundo elemento, el propósito de la redención. Así es que en esta sesión, en esta grabación, abordaremos los dos primeros elementos, la redención en la eternidad y en segundo lugar, el propósito de la redención. Así es que vamos a adentrarnos en primer lugar al tema de la redención, la obra redentora en el plano de la eternidad. Ya en la Sagrada Escritura tenemos un indicio de este concepto, esta idea acerca de que la obra redentora forma parte del acto único de Dios. De no ser así, el profeta Isaías no habría podido escribir en su capítulo 53 estas palabras. Oh, verdaderamente Él tomó sobre sí todas las maldades del hombre. Dios, su Padre, cargó sobre él la iniquidad de todo el mundo y sufrió el castigo que devuelve a los hombres la paz. ¿Cómo pudo saber esto un hombre que vivió 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Bueno, precisamente porque todo lo que Jesús vino a hacer al mundo para redimirnos ya estaba como una realidad en el acto eterno, en el acto único de Dios. En la mente divina, todo eso ya era una realidad. Por eso es que Isaías, 400 años antes de que Jesús llegara, pudo verlo y pudo anticiparlo. Veamos en primer lugar lo que nos dice la obra valtortiana acerca de cómo entender, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora como un acto de la eternidad. Y le dice Jesús a María Valtorta:
He aquí el pastor y el cordero que congrega a las ovejas errantes que se desviaron del camino del cielo. Él, a los hombres atraídos por los halagos de la carne, del mundo y de Satanás, prontos a pasar a pastos engañosos, hales marcado con una señal de su sangre. Esa señal lleva de esa fangosa tierra en que vivís al reino de Dios. Esa sangre, esa sangre divina del Verbo encarnado, esa sangre inocente del Hijo del Hombre, esplende y da voces a todos los hombres, indicándoles el camino y la verdad que han de seguir para hacerse con la vida. Advertid que yo hablo en presente, porque la redención, mediante la víctima propiciatoria preordinada por Dios, es un eterno presente, que tuvo su inicio no desde la hora nona, ni desde el bajío de Belén, ni desde las revelaciones de los profetas, ni desde la promesa hecha a Abraham, ni desde la condena del Edén, ni desde la primera disposición creativa, hágase la luz, sino que fue desde siempre, siempre al igual que desde siempre fue Dios uno y trino, sin producir división en la unidad y sin, por esta inalterada unidad, crear confusión alguna de personas divinas. Y en el libro de cielo, Jesús nos va a decir las mismas ideas, pero con otras palabras. El pensamiento, en su eterno presente divino, siempre tuvo preordenada y querida la víctima redentora, y este su latido infinito de amor misericordioso, eternamente habido por la unidad pensante, antes de que fueran creados el universo y las criaturas de éste, perfectas en su origen e imperfectas por su voluntad, engendró al Verbo, la víctima. Y va a continuar hablándonos el libro de cielo acerca de estas verdades, con estas palabras. Dice Jesús, mi divinidad es un acto solo. Todos los actos suyos se concentran en uno solo. Esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina, no estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel acto solo, porque la criatura, incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, se lo hacemos conocer poco a poco. Todo lo que yo, Verbo eterno, debía hacer en mi asumida humanidad, formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad. Así que antes de que la Virgen fuese concebida, ya existía todo lo que debía hacer en la tierra el Verbo eterno. En la redención no hay actos pasados, sino todos son actos en acto y presentes. Para el ente supremo, el pasado y el futuro no existen. Así que yo estoy siempre en acto de concebir, de nacer, de llorar, de sufrir, de morir y resucitar. Todos estos actos míos, en acto continuo, sin cesar jamás, asedian a cada una de las criaturas, la ahogan de amor, y por desahogo de mi ardiente amor voy repitiendo, mira, solo por ti desciendo del cielo,
y me concibo y nazco, y tú ven a quedar concebida junto conmigo, para nacer junto conmigo a la nueva vida que te trae tu Jesús. Mírame, lloro por ti, sufro por ti, ten piedad de mis lágrimas y de mis penas. Suframos juntos a fin de que repitas lo que hice yo y modeles tu vida con la mía para poderte decir, lo que es mío es tuyo, eres la repetidora de mi vida. Y así, si muero, la llamo a morir junto conmigo, pero no para hacerla morir, sino resurgir con la misma vida de aquel que tanto la ama. Por lo tanto, mi vida es continuamente repetida. Un amor pasado o futuro no me satisfaría, ni sería amor y redención de un Dios. Es el acto presente el que tiene virtud de herir, de conquistar y de disponer a exponer la vida por amor de quien en acto la está poniendo por ella. Mi voluntad divina posee en sí misma todos los periodos de mi vida acá abajo, mis lágrimas, mis penas y todo lo que yo hice. Por eso ella, en cualquier instante, repite los periodos de mi vida para dar a las criaturas sus admirables efectos. Si la Santa Iglesia tiene el gran honor de tener almas que tienen el bien de verme, como es el caso de María Valtorta y tantas otras que conocemos bien, Luisa Picarreta, en fin, muchísimas santos y santas que tuvieron este privilegio de oírme hablar como si yo estuviera de nuevo viviendo junto con ellas. Todo se debe a mi voluntad divina. Es ella que forma mis vestiduras y me hace como presente a las criaturas. Mi humanidad está encerrada en su inmensidad y tiene, en virtud de ella, el acto presente, como si en acto naciera y me da la vestidura de niño, crezco y me da la vestidura de muchacho. Toda mi vida está en su poder y la forma que me quiere dar en cualquier edad que me quiere mostrar. Me forma la vestidura y mantiene toda mi vida como acto presente en medio a las criaturas. Y estas palabras, nos deberían hacer reflexionar sobre algo que de pronto hemos perdido de vista los cristianos, los católicos, principalmente, porque los protestantes, tristemente, no tienen los sacramentos. Pero nosotros, católicos, que sí tenemos los sacramentos, y principalmente el más importante, el central de todos ellos, que es la Eucaristía que celebramos en cada misa, hemos perdido de vista que en cada Eucaristía se está actualizando la pasión del Señor. En el momento en que el sacerdote levanta la hostia, allí se está renovando, repitiendo aquel momento cuando Jesús fue levantado en la cruz y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Ahora aquí Jesús tiene que recordarnos eso de nuevo, porque los cristianos lo hemos olvidado. Vemos la pasión como un hecho histórico, como algo del pasado, y festejamos la Cuaresma y la Semana Santa como si festejáramos eh, el aniversario de la independencia del país
o cualquier otro hecho histórico que es digno de reconocer por el género humano. Pero no, aquí Jesús claramente nos está recordando algo que la iglesia sí que nos lo ha enseñado, pero lo hemos olvidado. El hecho de que todos sus actos que él realizó en la tierra están presentes en todo momento. Por eso es que el sacerdote puede consagrar, por eso es que el sacerdote puede perdonar pecados, porque su ministerio consiste precisamente en tomar de dentro de la divina voluntad esos actos para poderlos derramar como representante de la iglesia sobre las almas. Y una vez que hemos hecho este recordatorio tan necesario de la obra redentora como un tesoro que está suspendido, contenido, custodiado en el eterno presente de Dios, y ahora Jesús nos dice que la divina voluntad, su voluntad divina, es quien se encarga de suministrarlo, de administrar todos esos actos, de proveernos a nosotros, las almas, de todo lo que nosotros necesitemos de la redención. Por lo tanto, entonces, debe quedarnos muy claro, la redención no es solamente, no es solamente un hecho histórico, es algo que está continuamente realizándose. No debemos perder de vista eso como católicos. Y debemos difundirlo en la mayor parte de la gente en los círculos donde nos desenvolvemos. Vayamos a ver ahora este otro elemento tan importante que nuestra iglesia, por medio de los exégetas, los teólogos, intuyó, intuyó parte de lo que aquí se va a exponer. Pero ahora nosotros, que nos ha tocado vivir en esta generación y que hemos tenido acceso a estas dos magníficas obras, la obra picarretiana y la obra valtortiana, ahora con toda nitidez podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, cuál es el verdadero propósito de la redención. Y nos dice Jesús en las Escrituras, por medio del Evangelio de Juan, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Vemos cómo el Evangelio juánico llegó a profundizar, a penetrar en esta anticipación de la finalidad última de la redención. Solo Juan pudo haber penetrado en tan grandes misterios por ser el apóstol amado. Y es el único donde podemos leer estas palabras dichas por Jesús y entendidas por Juan acerca de cuál es el fin último de la redención. Pero ahora esto se nos magnifica en el libro de cielo, donde Jesús lo va a decir con todas sus letras. Es verdad que vine a la tierra, dice Jesús, para redimir al hombre, pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo estas dos voluntades y hacer de ellas una sola, conllevarla en aquella voluntad de donde había salido. Era esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre, y yo debía resarcirlo. De otra manera, no le habría dado plena satisfacción. Pero para obtener la primera finalidad, es decir, la de restituirle sus plenos derechos a la voluntad divina, Jesús nos dice, debí primero poner fuera la segunda, esto es, salvarlo, darle la mano,
porque estaba caído, lavarlo del fango en el cual yacía. ¿Cómo podía decir, ven a vivir en mi querer, si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. El fin primario de la redención en nuestra mente divina, continúa Jesús, fue el restablecer el reino de la divina voluntad en la criatura. Era esto de divino que habíamos puesto en ella, nuestra voluntad obrante. Y si descendí del cielo a la tierra, fue el imperio, la potencia de mi fiat que me llamó, porque quería sus derechos y ser restablecido y puesto a salvo, su acto noble y divino. Nos habría faltado el orden y habríamos actuado contra natura si descendiendo del cielo no hubiera puesto a salvo a las criaturas. Y a nuestra voluntad, lo que de divino y nuestro acto más bello puesto en ellas, principio, origen y fin de todo, no ponerlo a salvo y restituirle su reino en ellas. Pero, ¿quién hay que no piense en salvarse primero a sí mismo y después a los demás? Ninguno. Y si no puede salvarse a sí mismo, es señal de que no tendrá ni virtud ni poder de salvar a los demás. Esto lo podemos ver aquí muy ejemplificado en quienes son como el icono del rescate, de el salvar vidas, quienes se dedican a esta profesión de bombero. Sabemos bien que antes de entrar a cualquier siniestro, a cualquier incendio, deben ponerse a salvo primero ellos mismos, con su equipo especial, con su tanque de oxígeno, con su mascarilla para poder resistir esos ambientes tan hostiles. Es decir, exactamente como sucede entre nuestro mundo material, esa misma lógica tenemos que aplicarla a la obra redentora. Jesús primero tenía, como cualquier bombero, que proteger su vida, y su vida es su voluntad. Y ya después, estando él bien protegido, habiendo puesto a salvo a su propia vida, que es su voluntad, ahora sí podía salvarnos a nosotros. El ejemplo es magnífico que utiliza aquí nuestro Señor. Con restablecer el reino de mi voluntad en la criatura, yo hacía el acto más grande, acto que solo puede hacer un Dios. Esto es, poner a salvo mi misma vida en la criatura. Y salvándome a mí mismo, todos serán puestos al seguro. Por eso, mi redención, mi vida, mis penas, mi muerte, servirán para disponer a las criaturas a un bien tan grande y como preparativo al gran portento del reino de mi voluntad en las generaciones humanas. Y si aún no se ven los frutos, la vida de Él, esto no dice nada, porque en mi humanidad está el germen, la vida de mi fiat. Por eso, ¿cómo podía yo venir a redimir si no restituía estos derechos a mi voluntad?
Estos derechos para venir a redimir le fueron restituidos a la divina voluntad en mi Madre Celestial, y en mi humanidad. Y solo porque tuve estos primeros derechos, pude venir a redimir. De otra manera, no encontraría ni el camino ni el lugar donde descender. Y mi humanidad se comprometió con ella por vía de penas a restituirle estos derechos de hacerla reinar a su tiempo en la familia humana. Sería absurdo y contra el orden divino no dar el primado a nuestra voluntad, como de hecho lo dimos. Puedo decir que primero comenzó el reino de la voluntad divina en mi Madre Celestial, después en mi misma humanidad, la cual poseía toda la plenitud de la voluntad suprema. Y después vino la redención. Y como yo y la Reina del Cielo, en virtud de este reino que poseíamos en su pleno vigor, representábamos a toda la humana familia como cabezas para reunir todos los miembros esparcidos. Por eso pudo venir la redención. Qué maravilla entonces que al descender del cielo a la tierra, en nuestra mente divina, nuestro fin primario era constituir el reino de nuestra voluntad en medio a la familia humana. Mucho más que la primera ofensa que nos hizo el hombre fue propiamente dirigida a nuestra voluntad. Por eso, con justicia, nuestra primera finalidad debía ser dirigida a afianzar la parte ofendida de nuestra voluntad y a restituirle su puesto real, y luego venía la redención. Y la redención vino en modo sobreabundante, con tales excesos de amor, de hacer estremecer cielo y tierra. Pero, ¿por qué primero? Porque debía servir para preparar con decencia, con decoro, con suntuosidad, con el ajuar de mis penas y de mi misma muerte, como reino, como ejército, como habitación y como cortejo, para hacer reinar mi voluntad. Así es que este segundo elemento, esta segunda idea, que debemos ser honestos en reconocer que de no haber sido porque nuestro Señor Jesucristo tuvo la magnanimidad, decidió elegir a nuestra generación, nuestra época, para otorgarnos el más grande don jamás podido imaginar por criatura humana. Tan es así que el mismo Señor a los apóstoles se los hizo saber, les hizo ver esta gran diferencia que hay entre las épocas, entre las generaciones, cuando les decía, todos los del Antiguo Testamento hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Hubieran querido oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Es decir, que les estaba enfatizando el gran privilegio que ellos tenían por haber nacido en la misma época en que vino al mundo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues algo similar, o yo diría superlativo, ocurre con nosotros, porque podría perfectamente el Señor decirnos, mis apóstoles
hubieran querido leer el libro del cielo que ustedes ahora pueden leer, y no era su momento. Por esa razón, no podemos de manera tajante culpar a nuestra iglesia por haber conducido a los fieles durante más de 2000 años en torno a una idea un tanto incompleta, pero que de no quedar bien afianzada, cuando esta idea de por sí incompleta acerca de la redención no es bien entendida, derivó, como ya bien sabemos, en muchos errores, y uno de los más importantes quizás es el creer que el centro de la obra redentora es el hombre. Es decir, darle un giro antropocéntrico eminente a la obra redentora. Y eso, lo sabemos bien en el caso de las sectas protestantes, está muy enraizado y en ello basan ellos sus afirmaciones erróneas. Es decir, nos ponen enfrente, y los católicos también caemos en ese error, a un Jesús como si fuera un siervo nuestro, que está a nuestra disposición y que nosotros somos tan importantes que todo un Dios tuvo que venir a rebajarse solamente para salvar a la criatura humana. Pero ahora sabemos que no es así. Nuestra salvación es la obra menor para preparar el arribo, el triunfo de la divina voluntad que en la humanidad misma de Jesús está ya salvada. El reino de la divina voluntad está a salvo en Jesús y en María. Y solo falta que ahora nosotros participemos, querramos participar de ese reino. Pero para ello fue necesario la salvación en primer lugar, que antecede a el reino de la divina voluntad. Así es que con esta eh, conclusión, damos por finalizada esta grabación, la cual la complementaremos con algunas ideas todavía adicionales que son necesarias de poner sobre la mesa para redondear especialmente este segundo elemento acerca de el propósito primario de la redención. Pero eso, por supuesto, lo haremos en la siguiente entrega, de tal manera pues que los invitamos a que nos sigan acompañando en esta serie de reflexiones acerca de nuestra doctrina católica desde la perspectiva de la divina voluntad. Hasta la próxima.